Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Hoy vamos con los leucocitos, ¿sí? Glóbulos blancos. Vamos a estar viendo todos los trastornos. No vamos a ver todavía las patologías en sí propias, pero sí vamos a ver algunos trastornos que pueden ir afectando en el recuento del número de los leucocitos de los glóbulos blancos. ¿Cuáles pueden ser estos trastornos? Bueno, primero y principal, debo de recordar que en la primera clase de hematología estuvimos nosotros, ¿sí?, hablando sobre tejido mieloide y tejido linfoide. Vimos aquella red enorme, estuvimos hablando ahí de qué célula va a derivar de cada una, de cada tejido. Entonces, hoy, solamente para recordar, voy a hacer el remember de que los tejidos mieloides van a derivar eritrocitos, plaquetas, derivan también nuestros granulocitos, es decir, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y también los monocitos y macrófagos. Ya del tejido linfoide voy a estar viendo que el tejido linfoide va a generar sobre todo linfocitos B y linfocitos T. ¿Qué voy a encontrar dónde? Por ejemplo, en el timo, en los ganglios linfáticos y en el vaso. Entonces, recordando que cualquier tejido mieloide tiene un origen en común. Entonces, voy a tener la misma célula madre y cualquier afectación de esta red mieloide, cualquier afectación en cualquier lugar de esta red mieloide va a estar generando un trastorno de toda la red. Entonces, cualquier, por ejemplo, patología que afecte a estas células mieloides me va a generar, por ejemplo, además de un problema en los leucocitos, puede generar una anemia, puede cursar con un descenso de plaquetas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema está justamente en nuestra fábrica. La pluripotencialidad y la capacidad de autorrenovación va a ser los elementos esenciales para que se mantenga esta hematopoiesis. Y estas colonias no van a ser fijas, en algunos estrés pueden movilizarse y aparecer en otros lugares. Estas mismas células pueden aparecer inclusive en otros tejidos. ¿Vimos? Vamos, acá no quiero llegar acá. Recordando entonces que en los trastornos de los propiamente ya de los leucocitos voy a tener un aumento del número de los leucocitos, una disminución del número de los leucocitos. Cuando digo disminución del número de leucocitos voy a hablar de las leucopenias. Entonces, leucocitos bajos, leucopenias. Si ese leucocito está bajo por culpa de los neutrófilos, neutropenia. Si el problema es por culpa de los linfocitos, linfopenia. Entonces ahí yo voy a trazar dos líneas completamente distintas de raciocinio. ¿Por qué? Porque las linfopenias van a cursar, sobre todo ahí, me van a hacer llamar la atención ahí para un VIH bien avanzado, un tratamiento con glucocorticoides o algunos otros fármacos o mismo algún trastorno autoinmune. La neutropenia, entonces voy a decirle que la neutropenia es la reducción en el número de neutrófilos. Puede ocurrir en varias circunstancias. Y cuando esta reducción es clínicamente visible, yo le voy a decir que lo que hay acá es una agranulocitosis. Si ustedes recuerdan, las inflamaciones agudas, nuestra célula principal va a ser el neutrófilo. Entonces, ¿quién va a producir inflamación aguda? Ahí, principalmente, con predominancia de neutrófilos, las bacterias y los hongos. Entonces, si yo no tengo estos soldados para defender la ciudad, esta granulocitosis me va a dejar al paciente susceptible ¿a qué? A infecciones bacterianas e infecciones micóticas.
En la morfología no voy a encontrar ahí gran exuberancia. Voy a encontrar nada más que la médula hipercelular. ¿Por qué? Porque algo está destruyendo los neutrófilos afuera, entonces la médula está produciendo mayor cantidad. Y esta granulopoiesis, es decir, esta fabricación de neutrófilos, está ocurriendo lo más rápido posible. Entonces, es muy probable que afuera yo encuentre neutrófilos inmaduros. Es decir, voy a encontrar las formas inmaduras en gran cantidad. ¿Cuáles son sus formas inmaduras? Pueden ser denominados neutrófilos encallados, pueden ser denominadas neutrófilos en bastón también. Y, como estaba diciendo, el problema está en la serie mieloide. Entonces, es muy común que muchas veces esta agranulocitosis curse con algunos casos de anemias, inclusive con algunos casos de síndrome mielodisplásico, que vamos a ver las próximas clases. También las infecciones van a ser causas frecuentes de la granulocitosis. Voy a destacar acá dos, ¿sí? Este paciente neutropénico va a estar bien susceptible a infecciones por cándida y por aspergillus, dos infecciones micóticas bien característicos de la neutropenia. Ya la leucocitosis va a ser un aumento en el número, un incremento en el número de los leucocitos en sangre. Aumentó gran cantidad, por arriba de 10.000, otros laboratorios aparece por arriba de 10.500. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser por aumento de la producción de la médula, puede ser por aumento de la liberación de las reservas medulares, puede ser por un descenso en la migración, puede ser por un descenso en la extravasación hacia los tejidos. Y acá tenemos, ¿sí?, la gran cantidad de trastornos con los cuales puede cursar una leucocitosis. Claro está que lo primero que nos va a llamar la atención van a ser las infecciones o las inflamaciones crónicas. Nosotros ya vimos en las inflamaciones que cursan con estos aumentos. Síndrome paraneoplásico también puede cursar y algunos trastornos mieloproliferativos, particularmente la leucemia mieloide crónica, también aumenta el número de leucocitos. Esta infección, cuando se vuelve prolongada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que se va a liberar grandes cantidades de IL-1 y TNF, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Estas citocinas, junto a otras, lo que van a hacer es estimular a los linfocitos T para que ellas produzcan mayores factores de crecimiento hacia la médula ósea. Entonces van a producir una gran proliferación de leucocitos con gran cantidad, sobre todo de neutrófilos. En algunos casos de infección, pero sobre todo en algunos trastornos, sobre todo autoinmunes, puede ocurrir que estos leucocitos van a agarrar y van a aumentar el número de neutrófilos, y estos neutrófilos van a tener en su interior unos cuerpos, unas granulaciones. Sobre todo los neutrófilos tienen estas granulaciones tóxicas, que va a ser un espacio lleno de retículo endoplasmático bien dilatado, ¿sí? Y a esto yo le voy a llamar cuerpos de Dole. Esto ocurre también, por ejemplo, en una de las patologías que estuvimos viendo con las vasculitis, como la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué ocurre? Esta respuesta es tan exagerada que estos leucocitos en su interior van a tener unas granulaciones tóxicas.
Estas granulaciones tóxicas yo les voy a llamar cuerpos de Dole. Y los cuerpos de Dole voy a verlos como unos pedacitos de retículo endoplasmático de color azul celeste, azul cielo. Parece un charco en el interior. Reparen, este es un cuerpo de Dole. Acá vemos los cuerpos de Dole. Granulaciones tóxicas dentro de los leucocitos. Hasta ahí entonces la leucocitosis. Vamos ahora con la linfadenitis. Cuando hablo de linfadenitis voy a estar hablando propiamente de los linfocitos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los linfocitos? Bueno, ellos sí, van a ser producidos ahí por el tejido linfoide en la médula ósea y acá y en el timo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Estos linfocitos van a salir como linfocitos que le denominamos linfocitos vírgenes. ¿Por qué? Porque estos son producidos como así, sin absolutamente nada. Un soldado sin equipos. Ellos van a irse directamente a los ganglios linfáticos, al vaso, a las adenoides, es decir, a todos las amígdalas, y también a las placas de Peyer en el intestino. ¿Qué es lo que van a hacer estos linfocitos ahí? Ellos van a ser como que entrenados. ¿Por qué entrenados? Porque ellos van a recibir ahí una estimulación antigénica. Es decir, se agarró de aquel virus, de aquella bacteria que entró en aquel cuadro gripal, en aquella infección, se agarró el antígeno para detectar a esa cepa y se lleva en estas estructuras. Entonces, cuando viene el linfocito virgen, se le entrena dándole ese antígeno. Cuando el linfocito pasa su entrenamiento, este folículo primario va a aumentar de tamaño. Este linfocito se queda enorme. Y luego se va a transformar en un centro germinativo color pálido. Entonces, en este lugar, los linfocitos van a adquirir esta capacidad de elaborar anticuerpos justamente ¿para qué? Para que la próxima vez que entre esa misma cepa, el linfocito ya lo detecte y lo destruya directamente. Eso es lo que ocurriría normalmente. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que cualquier infección, ¿sí?, puede generar un pequeño cambio en estas estructuras. O mismo, ¿sí?, pueden hacer que aumenten de tamaño. Por ejemplo, una infección allá, infección de cualquier, sobre todo virales les encanta hacer esto, produce una gran estimulación de linfocitos que va a ocurrir que un aumento en el tamaño de este ganglio linfático. Entonces, a eso es lo que le vamos a denominar linfadenitis. Vamos a dividirlas en aguda y crónica y las dos van a ser inespecíficas. ¿Por qué? Porque son varias las infecciones que pueden causar esta. Y acá voy a tener algunas regiones, algunos ganglios en algunas regiones que van a ser más característicos de algo o de otra. Por ejemplo, el aumento, la linfadenitis, ¿sí?, también denominadas adenopatías, le puedo decir, ¿sí?, o adenomegalias, como quieran denominarle. En este caso, cuando encuentro en la región cervical, normalmente va a ser sobre todo el drenaje microbiano de infecciones, sobre todo de los dientes o de las amígdalas.
Ya las regiones axilares inguinales se deben a las extremidades.